Conflicto en El Salvador. El conflicto en El Salvador fue en el que se enfrentaron la Fuerza Armada de El Salvador en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se consideró usualmente que se desarrolló en 1980 y 1992. Aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social durante la década de 1970, el número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75.000 muertos y desaparecidos. Durante la década de 1970, El Salvador se transformó progresivamente en un hervidero social. La falta de libertades, la abismal brecha entre ricos y pobres. El 10% de la población disfruta del 80% de las riquezas del país, sumados a la creciente tensión internacional entre Occidente y el bloque comunista, contribuyeron al caldear el país. Hacia 1919, la violencia entre el gobierno derechista y la oposición izquierdista degeneró en una guerra civil. La izquierda se organizó en la agrupación que buscaba recoger el testimonio de Farabundo Martí, el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, liderado por Estarik Andal, Salvador Cayenato Carpio y Joaquín Villalobos, con apoyo de los sectores campesinos organizados en las zonas rurales y entre sectores obreros urbanos. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue asesinado durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia. A medida que el conflicto avanzaba, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto y directo, también de Cuba, y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua. Una vez en el poder, tras el derrocamiento de la dictadura somocista de Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979 por la guerrilla marxista del Frente Sandinista de Liberación Nacional del Ejército Popular Sandinista de este país, apoyó al FMLN enviándole armas de origen soviético. Se atribuyó a la insurrección la Ofensiva General 1981 a inicios del mes de enero del mismo año, a una conspiración soviético-cubano-nicaragüense. El 23 de febrero se dio a conocer un documento elaborado por la Agencia Central de Inteligencia demostrando el envío de armas a los guerrilleros salvadoreños desde Nicaragua. Muchos sandinistas dejaron sus hogares y se fueron a El Salvador a combatir del lado del FMLN. En 1990, las dos partes aceptaron que la ONU oficiara de mediador en el conflicto y se iniciaron conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan a cumplirse por etapas según el cual los rebeldes debían destruir sus armas e indicar la localización de todos sus arsenales, municiones. Asimismo, deberían desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía por su parte desmovilizar el ejército, la policía y desarticular a los escuadrones de la muerte. A finales de 1991, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos y los convocó a la firma de acuerdos de paz de Chapultepec del 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México. El ministro de Defensa de la época del cumplimiento del acuerdo de paz fue el general Humberto Colorado Figueroa. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles, si se tiene en cuenta que en la década de 1980 la población de El Salvador rondaba los 4,5 millones de habitantes. Ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida en el conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente como consecuencia de las armas de fuego, explosiones, minas antipersonales, etc.
y miles de ellos quedaron con graves secuelas psicológicas si se tienen en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas incontables mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres. Numerosos niños quedaron huérfanos de padre, madre o ambos.